¿Te ha pasado que alguien te dice una frase y tu cuerpo cambia en segundos? Frases como, eso es crónico, eso es para siempre, ese medicamento a mí me cayó malísimo. Y tú, sin que cambie nada por fuera, te empieza a doler una parte de tu cuerpo, te empieza a dar náuseas, empiezas a sentirte ansiosa, sientes una presión en el pecho, te tiemblan las manos y no puedes dormir. Y piensas, ¿qué me está pasando? Hoy quiero decirte algo con toda la claridad del mundo. Tu cuerpo no solo reacciona a lo que te pasa, también reacciona a lo que esperas que te pase. Y aunque creo 100% en el poder del pensamiento positivo, esto no es una invitación sin sentido o simplista a tener mente positiva. O no vengo a decirte que todo está en tu cabeza, pero sí vengo a demostrarte que detrás de todo lo que te pasa hay pura neurociencia, psicología y evidencia real. Para ello abordaremos temas como el efecto placebo, cómo y cuándo la expectativa ayuda, efecto nocebo, cuando la expectativa daña, efecto Hawthorne, cómo mejoramos solo por sentirnos acompañados y observados, el efecto Pigmalión y las profecías autocumplidas, cuando lo que otros esperan de ti cambia tu conducta. También abordaremos el tema del sesgo de la negatividad, el efecto Hello y el efecto de Dunning-Kruger. Cómo tu mente y las redes te pueden sabotear. Y al final, algo que si eres cuidadora, tienes un familiar a tu cuidado o inclusive eres personal de salud, te va a tocar el alma, que es la fatiga por compasión. Quédate hasta el final porque te voy a dar un manual práctico sobre cómo hablarte, cómo hablar a tu paciente o a tu familiar, cómo consumir información sin enfermarte y cómo cuidar sin romperte desde adentro. Fuiste elegido para estar aquí. En un mundo donde la salud se mide en cifras y diagnósticos, hay un espacio que te invita a mirar más allá. Bienvenido a Cuidarte, donde hablamos de salud, ciencia y bienestar desde un enfoque integrativo. Aquí comprendemos que sanar no es solo tratar el cuerpo, sino también la mente, el alma y la energía que nos habita. Soy Merlady Escobar, enfermera intensivista y creadora de Cuidarte, y en cada episodio compartiré contigo reflexiones, ciencia y experiencias reales para acompañarte a ir más allá del cuidado convencional. Respira profundo y abre tu corazón. Prepárate para descubrir una nueva era de cuidar y cuidarte. Tu cerebro es un editor, no una cámara. Quédate con esta idea porque es el hilo conductor de este video. Te lo repito, tu cerebro es un editor, no es una cámara. No graba la realidad tal cual, la interpreta y la predice. En neurociencia existe un marco muy influyente llamado procesamiento predictivo. La idea de que el cerebro va generando predicciones y corrigiéndolas con la información que entra. Y ese editor se mueve a través de tres palancas. La primera palanca es la atención. ¿A qué le das uno? En palabras de Huff Edgar, en todo lo que te enfocas, eso es lo que se expande. La segunda palanca para esa edición cerebral es la interpretación. ¿Qué significado le das a las cosas o a las circunstancias, o a lo que escuchas o a la opinión de otras personas sobre un tema? ¿Lo interpretas como amenaza o lo interpretas como algo que te da seguridad? Y la tercera palanca para esa edición de la realidad por parte de tu cerebro es el contexto social. Lo que otros dicen, cómo te miran, cómo te acompañan, te asustan, te dan confianza. Todo esto lo veremos en este video y lo analizaremos aquí. Mi invitación es, cada vez que te sientes que te estás inclinando a lo negativo o a lo peor, pregúntate, ¿cuál de estas palancas estoy activando? ¿La atención, la interpretación o el contexto social? Ahora bien, analicemos cada una de estas palancas. Empecemos con la interpretación. Para entender a mayor profundidad esto, abordaré el tema del efecto placebo, cuando la esperanza se vuelve ideología. Mucha gente cree que el efecto placebo es mentira o te engaña, pero en medicina se ha estudiado durante décadas como un fenómeno real, cómo el contexto, la expectativa y el aprendizaje pueden cambiar síntomas como el dolor, la ansiedad y náuseas.
No reemplaza los tratamientos, los acompaña. Te lo explico con un ejemplo muy claro y famoso. Se trata de un estudio clásico publicado en The Lancet, donde a un grupo de pacientes a los que se les trajo la muela del juicio, algo que todos sabemos que es muy doloroso, se les administra en su postoperatorio solución salina diciéndoles que era analgésico para calmarles el dolor. Posteriormente se evidenció que efectivamente estos pacientes manifestaron alivio del dolor, gracias a que el cerebro liberó sustancias como endorfinas a través de vías endógenas. Tema que por cierto explico en mayor profundidad en mi video No eres tu diagnóstico. Aquí te estoy dejando el link para que corras a verlo si deseas profundizar más en este tema. Bien, lo más sorprendente fue que una vez que estos pacientes manifestaron alivio del dolor, como ya lo mencioné, posteriormente se les administra naloxona, que es un medicamento muy conocido en el área médica para revertir los efectos de los fármacos opioides, como por ejemplo el fentanil. Sorprendentemente, estos pacientes empezaron a sentir dolor nuevamente. Pero, ¿qué querían comprobar los investigadores? Por una parte, que el alivio dado por el efecto placebo se explica porque el cerebro activa sustancias opioides endógenas, produciendo endorfinas. Y el hecho de que estos mismos pacientes, luego de recibir la naloxona, reportaran nuevamente dolor, representa una doble comprobación. No deja lugar a dudas que efectivamente las vías opioides endógenas estaban fisiológicamente activadas. Esto sugiere que cuando el cerebro interpreta, me estás ayudando, estoy a salvo, este medicamento me va a aliviar el dolor, puede activar parte de sus propios circuitos de modulación del dolor. Si tú bloqueas estos circuitos, el alivio disminuye. Ojo, esto no significa que te curas pensando. Significa que el dolor no es solo tejido, también es el sistema nervioso interpretando si eso es una amenaza o te brinda seguridad. Por eso hay gente que con el mismo diagnóstico vive experiencias totalmente diferentes. Otra evidencia de cómo la interpretación juega un papel fundamental en el hilo conductor de este video, que te recuerdo que es la premisa de que el cerebro es un editor y no una cámara. Ahora abordaré el lado oscuro del efecto placebo, es decir, el efecto nocebo, del poder destructivo de la expectativa, o dicho de otra forma, es cuando la expectativa negativa empeora síntomas reales o hace que percibas sensaciones normales como peligrosas. En el año 2022, Haas y colegas querían comparar la aparición de efectos adversos entre personas que creían recibir la vacuna COVID versus personas que sí recibían efectivamente la vacuna COVID. ¿Qué encontraron? Sorprendentemente, encontraron aparición de síntomas y reacciones adversas reportadas por personas que recibían el placebo, tales como fatiga, dolor de cabeza, entre otros, en una prevalencia alrededor de un 35% luego de la primera dosis y tras la segunda dosis aproximadamente un 32%. ¿Eso significa que todo es psicológico? Obviamente no. Significa que la expectativa e interpretación de que esto me puede dar efectos, como todos los que veíamos en las noticias y redes sociales, porque si algo se difundió fue los efectos negativos de las vacunas contra el COVID, como dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, entre otros. Puede aumentar las posibilidades de que se vuelva real. Eso es el efecto nocebo, una interpretación de amenaza que enciende las alarmas del sistema nervioso y hace que sea real para tu cuerpo. Y ojo, esto no se discute solo en los temas de las vacunas. Hay múltiples revisiones que respaldan cómo se le atribuye la aparición de ciertos síntomas secundarios al efecto nocebo. Un mini ejemplo cotidiano de esto es, si tú lees en el prospecto del medicamento y dice, me puede dar mareo, náuseas, palpitaciones, ¿tu cerebro qué hace? Atención, voy a buscar si siento todo esto. Interpretación, si lo siento, es peligroso. ¿Qué hace el cuerpo? Activa estrés, aumenta palpitaciones realmente, aumenta la tensión arterial y produce náuseas. Y después dices, ves, me cayó mal. Y a veces sí puede ser el fármaco, pero a veces es tu interpretación y tu enfoque. Por cierto, si te apasionó este tema y te gustaría profundizar más sobre ejemplos como este, dale clic al siguiente link y podrás ver mi video sobre no eres tu diagnóstico, donde profundizo mucho más en experimentos como este. Pero ya va.
En cuidarte, si bien te damos el panorama completo, no te dejamos solo. Así que, ¿cómo reducir el efecto nocebo sin mentir, sin mentirnos a nosotros mismos y sin negarlo? Mira, cuando hablamos de efecto nocebo, no estamos diciendo todo es mental. Estamos diciendo algo muy concreto. A veces, la forma en que te cuentan un riesgo puede activar tu sistema nervioso como si estuvieras en peligro, y tu cuerpo responde con síntomas reales. Eso se ha descrito en revisiones científicas. La información sobre efectos secundarios y cómo los presentamos puede contribuir a que aparezcan efectos adversos y también puede afectar la adherencia al tratamiento y la calidad de vida. Entonces, la meta no es ocultar, la meta es decir la verdad sin sembrar el pánico. Y esto no es una idea bonita, hay consensos de expertos en placebo y nocebo sobre la importancia de entrenar la comunicación clínica y de informar a los pacientes sobre esta realidad de una forma ética para mejorar resultados y reducir efectos secundarios. Primero, una imagen simple para entenderlo. Piensa en tu cuerpo como una casa con alarma. En un escenario de un incendio real hay fuego, lo que amerita una reacción ante un problema real. Pero en el otro escenario, la alarma se activó, pero no hay ningún incendio. Solo sientes estrés, expectativas e hipervigilancia. El efecto nocebo es eso, una alarma que puede sonar fuerte por expectativas y experiencias previas, historias que otros te han contado o información inclusive que consultas en internet. O incluso frases como, esto te va a doler muchísimo. Esta frase me tocó personalmente, pues me ayudó a reflexionar sobre una gran responsabilidad que tenemos el profesional de salud. La manera en que nos expresamos y le hablamos a nuestros pacientes tiene un efecto muy, muy importante en ellos. Ahora sí, ¿cómo reducimos el efecto nocivo sin mentir? Aquí te planteo mi método de 4 pasos. Validar, aclarar, enfocar y finalmente el plan. Empecemos con el primer paso, validar, porque si no validas, el miedo manda. ¿Qué le debes decir a la persona para evitar que sea víctima del efecto nocebo? ¿O qué debes decirte tú mismo en tu lenguaje interno? Tiene sentido que tengas miedo, cualquier persona lo tendría. ¿Por qué esto funciona? Porque cuando alguien se siente invalidado, el cerebro interpreta estoy solo ante esta amenaza y esto sube las alarmas. Las emociones no están para evitarse, están allí para ser vividas y validadas. ¿Qué no decir, aunque sea común? Eso no es nada. No pienses en eso. Eso deja a la persona sola con su miedo. El segundo paso es aclarar, separar el síntoma del daño. Aquí viene una frase clave que te recomiendo decir. No todo síntoma significa daño. A veces es el cuerpo reaccionando contra un estrés crónico o una expectativa. O dicho de otra forma, que sientas algo no significa automáticamente que tu cuerpo se está enfermando. A veces significa que tu sistema nervioso está tenso y está interpretando una amenaza. Esto es coherente con la literatura que describe el efecto nocebo. El contenido y la forma del mensaje pueden moldear las expectativas y los resultados. Te doy un ejemplo. Si a ti te dicen, este medicamento da taquicardia, tu atención de una vez se va a tu corazón. Notas cualquier latido y lo interpretas como peligro. Y esa interpretación por sí sola puede aumentar la adrenalina y hacer que tu corazón lata más rápido. Es decir, es un círculo. El tercer paso que te va a ayudar a no ser víctima del efecto nocebo es el enfocar. Informar del riesgo de manera inteligente. Aquí es donde la mayoría, sin querer, provoca efectos nocivos. Aquí te brindo para esto 2 técnicas. La técnica A, no cambias la verdad, cambia el ángulo. En lugar de decir el 30% tiene dolor de cabeza luego de tomar este medicamento, puedes decir el 70% no tendrá dolor de cabeza. Solo el 30% sí puede tenerlo, pero es normal y pasa, es leve y pasa rápido. Esto es lo que se conoce como encuadre positivo. Debemos ser muy conscientes de que la literatura es clara. Los efectos adversos pueden inducir expectativas negativas y el encuadre positivo se considera una estrategia prometedora para reducir el efecto nocebo, manteniendo, por supuesto, el consentimiento informado, el derecho de todos los pacientes a saber sobre esto. Incluso en contextos experimentales se ha observado que advertencias pueden aumentar los síntomas del nocebo y que el encuadre positivo puede reducirlos.
Aquí te doy una frase útil que puedes usar. Si estás abordando este tema con tu papá o tu mamá porque están a tu cargo, o si eres profesional de salud y tienes pacientes, por supuesto, en estas circunstancias y quieres evitar el efecto nocebo. No te voy a mentir, si existe este efecto secundario, pero quiero que consideres que la mayoría de las personas no los presenta. Y si aparece, suele ser manejable. Entonces vemos cómo la forma de decir las cosas con confianza, con serenidad, puede ayudar mucho a minimizar el efecto nocebo. Aquí debemos reflexionar mucho sobre esto. Existen actualmente discusiones éticas sobre el consentimiento informado y el nocebo, que concluyen que la forma de informar puede causar daño en pacientes y sus familiares. Otra estrategia útil es la educación breve sobre el nocebo, por supuesto sin dar una cátedra extensa. Decirlo con tacto, reduce el miedo y devuelve el control. Hay evidencia experimental de que informar sobre el nocebo puede reducir síntomas a corto plazo. En un ensayo clínico con pacientes con cáncer gastrointestinal en quimioterapia, una sesión breve sobre la educación del efecto nocebo se asoció a menor intensidad de efectos adversos a las 12 semanas de tratamiento. ¿Cómo lo dice sin asustar? A veces, cuando estamos muy alertas, el cuerpo amplifica las sensaciones normales. Saber esto no niega tus síntomas, te da las herramientas para dominarlos. Y la última estrategia es tener un plan, porque siempre tener un plan baja las alarmas y convierte la incertidumbre en acciones. ¿Qué le debes decir a la persona que corre riesgo de sufrir este efecto nocebo? Te voy a mencionar cuáles son las señales que realmente son importantes. Si aparece algo, tenemos un plan. No estás solo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Agrupar los posibles efectos adversos o secundarios en colores de acuerdo al nivel de alarma. Para efectos prácticos, te recomiendo que asocies los colores de un semáforo que son mundialmente conocidos por todos. ¿Cuáles son los efectos de color verde? Los efectos leves, esperables, que pueden ser un poco molestos, pero no son peligrosos. ¿Qué debes hacer aquí? Descansar, hidratarte, observar y, por supuesto, anotarlos. Ahora te voy a mencionar los efectos del grupo amarillo, que son efectos moderados. Aquí me llamas, me consultas y ajustamos el tratamiento. Y si estamos en un escenario donde este medicamento o medida terapéutica puede tener efectos secundarios realmente que ameriten atención médica inmediata, debemos mencionarlos al paciente. Estos serían los efectos que agrupamos en el color rojo, que representan señales de alarma real. Aquí debemos sí o sí informarle a nuestro paciente, a nuestro familiar que debe acudir inmediatamente en busca de atención médica. Por razones obvias, no menciono señales médicas específicas, porque eso depende mucho del tratamiento, por supuesto. Lo potente es que tengas a la mano estas estrategias o pasos para abordar este tipo de situaciones con tu paciente, con tu familiar, con tu mamá o contigo mismo. ¿Por qué funciona? Porque el nocebo crece en la frase. ¿Y si me pasa algo y no sé qué hacer? Este plan responde, sí lo sabrás y además no estás solo. Esto encaja en lo que resaltan las revisiones. El nocebo se puede dispersar por la comunicación, la educación y el contexto. Por eso las estrategias educativas son parte de la solución. Repito, si tú eres profesional o cuidador y vas a informar sobre un tratamiento, vas a expresarte de esta forma. Te voy a hablar de los efectos secundarios de este tratamiento con honestidad, pero por favor, no quiero asustarte. Lo más importante, la mayoría de las personas lo tolera bien y algunas pueden sentir X o Y síntomas o efecto adverso. Si pasa generalmente, esto lo manejamos juntos. Lo que sí quiero es que recuerdes estas señales de alarma, las mencionas, pero pase lo que pase, no estás solo. Aquí tenemos un plan para ti. Y si eres paciente y quieres protegerte del efecto nocebo sin negar los riesgos a tu tratamiento, antes de empezar un medicamento o un tratamiento, haz estas cuatro preguntas al profesional de salud. ¿Cuáles son los efectos más comunes y qué hago si aparecen? ¿Cuáles son las señales de alarma que me dicen que tengo que acudir inmediatamente a un centro de salud? ¿Me puedes dar todo detallado y por escrito para leerlo con calma en otro momento? Y si algo te asusta, pregunta. Esto es autocuidado, no ignorancia. Y si algo te está generando miedo, no eres débil, eres humana, eres humano. Y tu cuerpo no se está inventando cosas, está intentando protegerte.
La idea no es callar los riesgos, es aprender a escucharlos sin entrar en pánico. Ahora abordemos la segunda palanca que utiliza nuestro cerebro para editar, el contexto social. Para ello, me apoyaré en el efecto Pigmalión, las profecías autocumplidas y el efecto Hawthorne. Ahora vamos al poder de las expectativas, pero en versión social. El efecto Pigmalión se estudió en educación con Rosenhaus. En este experimento le dijeron a los profesores que ciertos alumnos eran muy inteligentes y con gran potencial, pero la realidad era que estos niños fueron elegidos al azar, no por ser los mejores. ¿Y qué pasó? Los niños señalados mostraron mejoras en las pruebas posteriores. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Cuando un profesor cree que ese estudiante lo hará excelente porque es muy bueno y aplicado, sin darse cuenta de sus expectativas, lo llevan a ciertas conductas inconscientes, como que les da más oportunidades a este estudiante, le habla distinto, le corrige con más paciencia, lo mira con más esperanza. Y el niño simplemente responde a este contexto. Ahora llévalo al área de la salud. Si un paciente o el familiar que estás cuidando, o peor aún, si te estás diciendo a ti mismo frases como, no puedes, esto no es así y ya, tú estás enfermo, esto no se queda solo en la mente, tu cuerpo responde y obedece. Se traduce en menos movimiento, menos adherencia al tratamiento, más miedo, peor sueño y una recuperación más lenta. Y el cuerpo lo paga. Así que, por favor, mi invitación es a tomarte el lenguaje interno que utilizas para ti y las palabras que le das a otros de manera muy seria. Hacemos en la premisa de las profecías autocumplidas. En medicina se ha discutido el riesgo de las profecías autocumplidas, cuando un pronóstico negativo influye en las decisiones clínicas, por ejemplo, la limitación del soporte vital. ¿Y cómo puede esto confirmar el pronóstico? Y aunque tú no estés en ese extremo, esto te importa porque el mecanismo es el mismo. Una expectativa repetida se vuelve un guión de vida. Tú no eres un guión, tú no eres un diagnóstico. Este punto te invito a reflexionar sobre esto con mi video No eres tu diagnóstico. Aquí te dejo el link para que corras a ver. Ahora pasemos a abordar cómo el efecto Hawthorne evidencia que el contexto social influye directamente en la manera en que nuestro cerebro edita la realidad. ¿En qué se basa el efecto Hawthorne? En la premisa de que mejoramos por ser vistos y acompañados. Muy interesante, ¿cierto? El efecto Hawthorne se suele resumir así. Cuando sabes que te observan, cambias la conducta. Ahora lleva esto a la vida real. Cuando un paciente se siente que está siendo acompañado, que tiene seguimiento apropiado, o cuando una cuidadora se siente que alguien la sostiene y la respalda, o cuando te sientes en comunidad, suele pasar esto. Más constancia, más adherencia al tratamiento, menos abandono, más regulación emocional. No es vigilancia, es presencia segura. En este momento los invito a compartir sus experiencias. ¿Con qué efecto se han identificado más? Con sus vivencias todos podemos crecer juntos y aprender unos de otros. Ahora pasemos a la tercera palanca, la atención. Para ello abordaré temas como el sesgo de negatividad, el efecto Halo y el efecto Dunning-Kruger. Entonces empecemos con el sesgo de negatividad. Ahora vamos a hablar de algo que a mí me parece urgente en el 2025. Tu cerebro no está viviendo la realidad, está viviendo lo que más miras, lo que más repites y a lo que más le temes. Y con las redes sociales, la sobreinformación y los titulares dramáticos y videos de 15 segundos, a la mente le pasa algo. Se vuelve adicta a la amenaza. No porque seas débil, sino porque el cerebro aprende a sobrevivir así. Hoy vamos a ver 3 que secuestran tu atención y te ponen al peor escenario posible, incluso cuando todo está bien. Empecemos con el sesgo de negatividad. Lo malo pesa más. Tu cerebro está cableando para recordar lo negativo más que lo positivo. ¿Por qué? Porque evolutivamente nuestro cerebro está para protegernos. Y esto no es mi opinión, es ciencia. Te pregunto algo. Si lees 10 comentarios buenos y uno malo, ¿cuál recuerdas más? Ahí está tu respuesta. Te dicen, todo salió bien, pero en tu cabeza se queda la idea o la pregunta de que, ¿y si el médico se equivocó? Sientes una molestia y tu atención se va ahí como un imán. Y cuando más mira, más crece. Lo importante para que se entienda no es que el síntoma sea imaginario,
Es que cuando lo miras con lupa o te enfocas en ello, tu cerebro lo interpreta como una amenaza. Y el cuerpo sube el volumen. La tensión aumenta, el estado de alarma, la hipervigilancia y por lo tanto el síntoma crece. ¿Cuál es la solución para esto? Cuando notes que tu mente se fue hacia el peor escenario posible, haz esto. Detente, respira y hazte preguntas como esta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo evidencia real de que esto es así? ¿Qué parte de esto sí puedo controlar yo? Y ojo, no estás negando nada. Cuestionarse en sí es un acto muy inteligente. Ahora pasemos a un tema muy interesante, el efecto Hero. Su premisa es que si parece saludable, debe serlo. Pero todos sabemos muy bien que las apariencias engañan. El efecto Halo es cuando una sola característica positiva contamina todo lo demás. Por ejemplo, si algo dice en su etiqueta natural, fit, light o detox, tu cerebro hace un salto y asegura que esto es seguro, que esto es bueno al 100%. Y eso puede ser un problema enorme para tu salud. Elementos como los suplementos, productos milagrosos, dietas, los influencers, porque se ve bien, porque se ve pro, el cerebro baja la guardia. Hay estudios que respaldan que las etiquetas, por ejemplo, las low fat, muestran que las personas lo perciben como productos menos problemáticos y pueden terminar consumiendo de esto mucho más de lo que deberían, solo por lo que está en la etiqueta. En la vida cotidiana, si dice like, realmente creemos que lo es. Mi consejo personal es que leas la etiqueta de detalle antes de comprar un producto. Y si tiene muchas palabras que no puedes pronunciar o muchos ingredientes, simplemente no lo compres. En resumen, natural no significa inocuo. Y el marketing bonito no necesariamente te lleva a algo saludable. Ahora pasemos al efecto Dunning-Kruger. Su premisa es la siguiente. La sobreconfianza es peligrosa. Aquí, creer que sabes algo te puede poner en riesgo. Este sesgo es así. Cuando alguien sabe poco de un tema, a veces no tiene todavía la herramienta para notar que le falta mucho conocimiento. Esto suena un poco paradójico, pero eso puede sentirse demasiado seguro. Este fenómeno se ha estudiado muchísimo en el área de educación y la metacognición, y es bastante interesante. Mi recomendación es que seas consciente de esto. Porque muchos caemos en el error de creer que somos expertos en un área. Hay que ser lo suficientemente humilde para darse cuenta de que no lo sabemos todo. ¿Esto cómo se ve en salud? En esta época de redes sociales no se podría ver más claro. Las personas dicen frases como, "Ah, vi 3 videos y ya entendí sobre hormonas, sobre tiroides, sobre microbiota". Si es viral debe ser cierto, porque si todos creen, yo también debo creer. Si el médico no me lo explica en 15 segundos, de manera de que yo lo entiendo, es porque no sabe nada. Me automedico porque alguien me dijo que esto le funcionó. Y además me lo recomendaron en la farmacia X. Si sabes que ellos realmente lo que quieren es venderte el producto, ¿cierto? Porque cuando estás asustada, enferma o cansada, eres más vulnerable a creer este tipo de cosas, en lo rápido, en lo que supuestamente es seguro. Aquí te brindo 3 filtros que puedes aplicar antes de creer y compartir. Antes de tomar decisiones sobre tu salud por algo que escuchaste en la internet, verifica quién te está hablando sobre eso. ¿Qué experiencia tiene? ¿Es un profesional del área? ¿Qué trayectoria o resultados tiene esta persona que me está hablando de este tema tan serio? Busca pruebas, algún estudio. ¿Hay estudios sobre esto o simplemente son testimonios? Y una regla de oro. Si alguien te promete cero riesgo o una cura total, huye rápidamente, porque en la medicina real siempre hay matices, hay beneficios, hay límites y hay riesgos. Y se puede resumir todo e integrar con lo que vimos antes. Cuando tu atención se queda pegada en lo negativo, tu cerebro lo interpreta como una amenaza. Tu cuerpo entra en modo alarma y ahí el nocebo crece. Más síntomas, más miedo, más hipervigilancia, peor sueño y peor recuperación. Por eso, aprender a manejar tu atención no es solo autoayuda, es higiene mental, es prevención y es salud. Bien, amigos, a este punto daré paso al cierre de este video con un tema muy importante para mí. No solo para concientizar, sino para que seamos multiplicadores y juntos logremos un cambio real. Hablemos de la fatiga por compasión. Si tienes a tu cargo el importante cuidado de un familiar o eres profesional de salud, esto es para ti. La fatiga por compasión es el agotamiento
por la repetida exposición al trauma o sufrimiento ajeno, llevándote a sentir que ya no tienes nada más que dar, o peor aún, que ya no sientes nada ante ese sufrimiento. Muchos suelen pensar que es lo mismo que el burnout, pero no. El burnout es un agotamiento generalizado por estrés crónico laboral, dado por altas cargas, por falta de apoyo, entre otras razones. Aunque ambos se confunden y pueden coexistir, la fatiga por compasión se enfoca en la respuesta al trauma ajeno y por su parte el burnout en la relación con el trabajo en sí. Hay estudios que documentan esto en el personal de salud y enfermería con mucha frecuencia. Recuerda, tu cerebro es un editor y lo más importante aquí es que tú puedes aprender a tocar esas tres palancas que acabamos de abordar y que definen esa edición. Recapitulemos. Atención, no le des zoom a todo lo que te destruye. Tu mente no necesita vivir en alerta. Interpretación. Aprende a diferenciar de la alarma real a de un incendio imaginario, porque el cuerpo puede activar síntomas reales por miedo, expectativas o estrés. Y eso no significa que estés en peligro inmediato. El efecto placebo y nocebo nos muestran que el contexto y lo que esperas cambia tu experiencia física. 3. El contexto social. Rodéate de presencia segura. Lo que te dicen, cómo te lo dicen y cómo te acompañan te cambia por dentro. Y sí, tus palabras también son intervención, para bien o para mal. Si este video te ayudó, comenta, editor. Y cuéntame algo importante. ¿Eres paciente, eres cuidador o eres un profesional de salud? Quiero leerte porque tus experiencias pueden ser luz para alguien más. Y si quieres apoyarme de verdad, si sientes que este contenido te acompaña, te aclara y te sostiene, suscríbete a este canal y sígueme en todas mis redes sociales. Ese es el mayor regalo que me puedes dar, porque me ayuda a que este mensaje no solo se quede aquí entre nosotros, sino que llegue a todas las personas que lo necesiten. Y por favor, lo más importante, sé multiplicadora. Compártelo con quien esté viviendo este miedo a su diagnóstico, ansiedad o esa sensación de que nadie me entiende. Porque no solo necesitamos información veraz y real, necesitamos sentir que no estamos solas.